Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Quique Callejas. Espero que hayan pasado una muy buena Semana Santa y sobre todo que estén preparados para continuar con nuestro trabajo sobre el pensamiento galileico que nos va a permitir entender por qué funciona la caída libre, cómo deberíamos funcionar o la descripción que hizo el señor Galileo Galilei, padre de la caída libre. Muy bien, veníamos haciendo todo un recontexto sobre la condición que se estaba dando en el momento histórico de Galileo y geográfico que se estaba dando en el momento de Galileo, y habíamos visto cómo dos corrientes importantes se mezclaron. La corriente clásica que venía pulpita de los que tuvieron que salir de Constantinopla con el concepto de humanismo que se estaba manejando en Italia, y ese empieza a mezclarse y empezamos a tener un boom llamado renacentismo, donde el ser humano empieza a ser concebido como el centro del universo, pero no concebido de cualquier forma, sino que empieza a ser concebido de la forma griega clásica, donde empezamos a tener entonces una vuelta a la mirada de los grandes pensadores griegos y romanos que se mezclan con la Europa o la Italia que se está viendo en ese momento, y empieza a aflorar el arte y empieza a aflorar esa condición y ese pensamiento donde todo tiene que tender a la perfección. Porque es muy importante decir que los italianos que vivieron el renacentismo, las personas que vivieron el renacentismo, lo que se sintieron fue contagiados y conquistados por sentirse libres, ¿sí? Por sentirse el centro del universo, ya no estar atados siempre a lo que Dios nos dice, ¿no? Porque es que Dios nos dio un lugar en el universo. ¿Cuál es el centro? Somos el centro de su obra, somos la obra más importante. Pero ¿cómo tenemos que entender ser ese centro? Pues hubo unos manes en la antigüedad que hablaron del centro, de nosotros como el centro del universo, y qué significa ser el centro del universo, cómo nos acercamos a eso y cómo desde ese centro nos acercamos a Dios. Ah, no, pues simple. Si nosotros somos el centro del universo, pues entonces el hombre tiene que abarcar todo el ser, toda la realidad. Y esa realidad nos va a permitir acercarnos a Dios, o sea, acercarnos a la perfección. ¿Y cómo nos acercamos a la perfección? Ah, no, pues como lo hacían los griegos. Los griegos siempre hablaron de acercarse a la perfección. ¿Cómo? A través de la belleza, a través del equilibrio. ¿Listo? Y la armonía. Entonces empezamos a tener esa gama. Grandes personajes empezaron a vivir, grandes empezaron a ser retomados nuevamente, pero particularmente uno que ya venía trabajándose desde el medioevo, que fue el señor Aristóteles, que aquí lo hemos representado a través del retrato de Rafael, pues en su obra, ¿sí? La Academia de Atenas, o la ciudad de Atenas, o la antigua Atenas. Rafael representa aquí a Aristóteles, no porque Aristóteles hubiese sido malo en el Renacimiento, en el medioevo, sino porque fue mal entendido, no lo entendían bien, ¿sí? Entonces tocó volver a echarle una mirada nueva a esa comprensión de cómo era que Aristóteles entendía eso. Y bueno, se dio inicialmente en el arte y demás, pero eso no se quedó ahí, no se quedó bajo una mirada artística, sino que por el contrario, el pensamiento clásico magnificado, se me olvidó, bueno, no sé, magníficamente hablando o magnificense a través del señor Aristóteles, siendo este señor quien nos permitiera concebir el mundo, pero no como nos lo estaban mostrando en el medioevo, de una forma diferente, no allá donde se trata de acercar a un Dios, no, sino nos tratamos de acercar a Dios siendo nosotros el centro del universo. Entonces el Renacimiento empieza a tener una forma de comprender el mundo. Esa forma de comprender el mundo es importante porque Galileo creció bajo esa forma de comprender el mundo. O sea, si yo quiero comprender el mundo, tengo que comprender a Aristóteles. ¿Listo? Y si tengo que comprender a Aristóteles, pues hermano, son años de historia de Aristóteles y una forma de comprensión del mundo. ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver cómo era que entendían los señores del Renacimiento el mundo a partir de la nueva forma de entender a Aristóteles. Muy bien, entonces, en el Renacimiento teníamos una forma de comprender el mundo. Es importante dejar claro que nosotros venimos de una época que se llama el medioevo, donde la verdad y el conocimiento verdadero y el conocimiento absoluto únicamente radicaba aquí, en la Biblia. La única verdad está en las Santas Escrituras. ¿Cómo hacemos para entender las Santas Escrituras? Por allá San Agustín dijo, no, hay una forma de entender las Escrituras que son desde lo humano y desde lo celestial. Entonces, hubo por allá un filósofo que nos hablaba de lo que estaba por allá y de lo que estaba por acá, llamado Platón. Pero había otro, ¿sí?, que se llamaba Aristóteles, que entendía esa conexión entre la divinidad y la tierra de una forma distinta.
Y a ese señor lo remitió el señor Santo Tomás, que habló de quién, de Aristóteles. Nace la escolástica, la forma de entender quién, la Biblia. Porque si yo entiendo la Biblia, entiendo el mundo, porque la Biblia tiene la verdad absoluta. ¿Listo? Dos corrientes importantes. Una forma fue platónica y la otra fue aristotélica. ¿Listo? Independiente de las dos formas, la Biblia siempre nos decía que el conocimiento tenía que ser cauto y precavido, porque el conocimiento nos puede llevar o al cielo o al infierno. Acuérdense que el conocimiento fue el que llevó al señor Adán y a la señora Eva a donde, a ser desterrados del paraíso. Entonces tienen que tener cuidado. ¿Listos? ¿Qué pasaba con esto? La Biblia, para las jerarquías poderosas y las jerarquías muy bajas, tenía unas comprensiones de mundo. De hecho, la iglesia manejaba dos formas de entender el mundo. Una para los bajos y otra para los altos en términos de niveles socioeconómicos y militares. ¿Cómo funcionaba entonces? Pues funcionaba de la siguiente forma. Primero la Biblia nos dice que hay un mundo, que ese mundo es el donde estamos nosotros, ¿sí? Ellos lo concebían de varias formas. Aquí se plantea esférico y plano. Esférico era para la nobleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la nobleza era educada. Ellos venían de conocer al señor Aristóteles, de conocer a muchos otros filósofos, a otros grandes personajes de la historia que habían hablado de cómo era la forma de la tierra. Pero también había otro pueblo al que tenían que controlar, ¿sí? Que se llamaba la gente de bajos recursos o la prole, como lo llamaron ellos. Pero para ellos era mucho más fácil explicarles el mundo o la forma de ser de la forma plana. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos un ciclo. Estamos hablando de cómo veníamos comprendiendo en el medioevo, ¿no? Así era como nos lo decían en el medioevo. Entonces, el vasallo necesitamos que trabaje para que el Señor lo proteja. Y el Señor lo va a proteger y a cambio le va a dar ciertas condiciones. Pero resulta que este vive bajo ciertas dinámicas y este vive bajo ciertas dinámicas. Este señor, donde se llegue a mamar, deja de cosechar y donde deje de cosechar, deja de pagar impuestos y donde deje de pagar impuestos, se queda sin plata. ¿Sí? Pero donde este deje de cosechar, entonces este le deja de dar apoyo militar y entonces cuando vengan los supuestos bárbaros y demás pueblos que querían invadirlos, pues se lo van a llevar con todo señor. Entonces, ¿qué pasó? Habían dos formas de vender el mundo. A ustedes, mis señores, les corresponde un mundo terrenal, muy aristotélico. A ustedes les corresponde un mundo muy platónico. Sufran en la tierra, no se preocupen, que su gloria no está aquí en la tierra, su paga no está en la tierra, su paga está allá en el cielo. Platón. Aristóteles decía, la iglesia a los ricos, acuérdense que la Biblia dice que primero pasará por el ojo de una aguja un camello que un rico en la puerta de los cielos. Ah, un momentico. Entonces usted tiene que hacer cosas en vida para pagar ese paso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues entonces empezamos a tener dos formas de comprender el mundo. Pero resulta que estos tenían conocimiento y un mundo plano para ellos no tenía lógica. Para ellos, por el contrario, un mundo plano tenía lógica, un plano esférico no tenía lógica. ¿Por qué no tenía lógica? Entonces, por la siguiente razón. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué ocurre aquí? Que para la gente pobre era mucho más fácil decirle, usted se va para el cielo si se porta bien y si cumple con su sufrimiento aquí en la tierra, y si no, se va para el infierno. O sea, para el mundo, para ellos, era mucho más fácil arriba y abajo. Una esfera, ¿sí? No era permitible ver una arriba y una abajo, porque entonces, ¿dónde está el abajo? Aquí en este extremo, y si yo me volteo no sería el arriba. Entonces, para ellos no era fácil comprender eso y tampoco tenía una lógica. Entonces, para ellos era mucho más fácil comprender un mundo plano. ¿Quiénes manejaban la idea de mundo plano? La manejaban los clérigos bajos, que también recuerden que no tenían mucho acceso al conocimiento. Para un clérigo del pueblo, pues era mucho más fácil, para el sacerdote del pueblo era mucho más fácil decirle, oiga, un momentico, es que si no, usted se va para el cielo, si no, usted se va para el infierno. Ah, bueno, entonces el mundo es plano porque la Biblia dice que es plano. El mundo es estático porque la Biblia dice que es estático. Ah, la Biblia lo dice, entonces tiene que ser así. Pero resulta que estos señores tenían estudio, conocían personas, habían visto otras culturas y se daban cuenta que esto no podía ser así. Entonces, para ellos se manejaban dos aspectos distintos. Pero realmente, ¿y a qué voy con esto? A que en el medioevo veníamos conociendo un mundo, ¿sí? Teníamos una comprensión del mundo, pero había un mundo para los que conocían, o los que tenían el privilegio, y un mundo para las multitudes que no tenían el privilegio. Porque recuerden que el 90% de la población en esa época, sobre todo estoy hablando de Europa occidental, pues era vasalla, ¿listo? Los otros eran de la alta nobleza. ¿Qué pasaba? Necesitábamos dos mundos, uno que estos entendieran y uno que estos entendieran, o mejor que nos refutaran, y estos que no entendieran y que nos refutaran. Entonces teníamos mundos planos y mundos
esféricos, para dos formas. O sea, teníamos formas de comprender el mundo de dos formas, dependiendo la necesidad que tuviera, ¿quién? La iglesia. Eso solo ocurría en Europa Occidental, porque en Europa Oriental no pasaba eso. Estábamos en el medioevo acá, pero allá teníamos a los griegos, sabíamos que la tierra era redonda, etcétera, etcétera. Los árabes sabían eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que esa idea de la que veníamos, pues tuvo que chocar en el Renacimiento, porque sin el Renacimiento nos decían, un momentico, ¿qué hizo Galileo? Escribía en el idioma, no en latín, porque recuerden que el latín era el idioma para la gente que sabía leer, ¿sí? Para la gente culta, para que todo el mundo supiera, era como el inglés de la época. ¿Listo? Entonces necesitamos que la otra gente no sepa leer. Si sabe leer, pues entonces que sepa leer en su idioma para que no sepa leer lo que se comparte en el mundo. Entonces resulta que para ellos era mucho más fácil vender una idea del mundo plano que el mundo esférico. Entonces, ¿qué ocurrió? Utilizaron una concepción del mundo plano, pero en el Renacimiento esa vaina ya no servía, porque traímos a los griegos y resulta que los griegos no hablaban del mundo plano. Pitágoras, aunque hablaba de la geometría perfecta y de la esfera, él sí creía, con los presocráticos, que la Tierra era plana. Pero después Euclides o Tales de Mileto empezaron a decir, no, eso no puede ser plano por tales y tales razones, y llegaron a la conclusión que no. Primero, si yo miro el Sol, yo miro la Luna, yo miro las estrellas, ¿cómo son? Esféricas. Ni siquiera son planas, son esféricas porque se les alcanza a ver su forma esférica. Segundo, si estos son cuerpos perfectos y la Tierra es perfecta, pues entonces la Tierra también tiene que ser plana. Por pura observación y deducción y comparación, los griegos, estoy hablando de los presocráticos, tuvieron dos formas de comprender el mundo. Para unos era plano y para otros era esférica. ¿Cuál ganó? La esférica. Los griegos en su época clásica creían que la Tierra era esférica. ¿Listo? Pero ¿qué pasó? Eso no se dijo en el medioevo. En el medioevo habían dos tierras, dos formas de ver el mundo. Una plana para los vasallos y una curva esférica para la nobleza, que era la que tenía conocimiento. Plana para los vasallos porque necesito que ellos comprendan el mundo de una forma, y esférica para los señores porque necesito que ellos comprendan el mundo de otra forma. ¿Listo? ¿Qué pasó entonces? Cuando llega el Renacimiento, llegan los clásicos, pues la gente empieza a decir, oiga, pero la Tierra no era plana. Además que supuestamente Colón le dio la vuelta a la Tierra, entonces la Tierra es curva. Eso es un mito falso. Colón no descubrió que la Tierra, no comprobó, él ni siquiera era el que decía que la Tierra era como redonda y que la quería comprobar a través de un viaje. No, él lo que quería era buscar rutas marítimas para llegar a la India y quitarle el comercio a las rutas marítimas portuguesas, francesas e inglesas. ¿Sí? Él no que quería comprobar el mundo, eso es pura paja, eso es lo que nos han inventado. ¿Qué pasó? Él, como todos los que sabían y tenían contacto en la escuela, sabían que la Tierra era redonda. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, menos la gente baja, porque a la gente baja le gustaba, necesitábamos que tuviera claro que hay un arriba y que hay un abajo, que hay un cielo y que hay un infierno, ¿sí? Pero los que tenían la posibilidad de ir a las escuelas, a las academias, no, ellos sí sabían que la Tierra era redonda. Ese cuento que nos han metido que antes se me creía que la Tierra, no, eso no lo creía, si lo creían muy pocos. ¿Listo? No, o sea, lo creía el pueblo, ¿sí? Pero no era lo que realmente pasaba con el conocimiento. El conocimiento siempre ha sabido que la Tierra es redonda. Primero porque los griegos lo dijeron. Segundo porque lo mantuvieron. Y tercero porque siempre se habían observado cosas de tal similitud. ¿Qué pasaba? Pitágoras sí decía que era plana. Los post-pitagóricos dijeron que no, que es esférica, y así se quedó. Incluso un señor llamado Erastótenes logró calcular el radio del centro de la Tierra, logró calcular la distancia al Sol, logró calcular la distancia a la Luna y los radios de la Luna y el Sol. Y lo hizo con una exactitud la berraca. ¿Cómo lo hizo? A partir de, el Sol está por aquí y manda unos rayos. Cuando llegan a una ciudad más al norte, se inclinan de una forma. Cuando llegan a una ciudad más hacia el Ecuador, se inclinan de otra forma. Él estudió las sombras de inclinación en diferentes ciudades muy alejadas y se dio cuenta que al mediodía en una se proyectaba de una con un ángulo y con la otra de otro ángulo. Eso solo implicaba que la Tierra tenía que ser redonda para que se dieran esos ángulos de desfase. Lo calculó Erastótenes, era un genio. A partir del trabajo de Erastótenes y luego con el trabajo de los pitagóricos y luego con las ideas aristotélicas, porque Aristóteles se casó con que la Tierra era redonda, era esférica, entonces continuó la situación esférica. Un dato curioso para desmentir ese mundo que tenían los estos. Les presento al señor Atlas. Atlas era un titán que tenía como castigo cargar la tierra sobre sus hombros. Esta figura se hizo en el siglo II. Se llama el Atlas de
Faneses, el Atlas de Faneses. Faneses fue un señor que lo compró posterior, pero lo encontraron y data del siglo II después de Cristo, o sea que estamos hablando de los romanos no cristianos. Aquí podemos observar que efectivamente ellos ya sabían que la Tierra era redonda, sabían que era esférica, y sabían que el señor Atlas la cargaba, o eso era lo que creían, que la cargaba y la única forma de cargarla era que fuera una esfera. Tenían cosas curiosas como el Ecuador. Los griegos ya sabían del Ecuador, los griegos ya sabían del eje de inclinación. Los griegos decían lo siguiente: como todo tiene que estar en equilibrio, si el lugar donde está Grecia queda aquí, aquí abajo tiene que haber otro bloque de tierra para que la tierra no se esté moviendo, sino que funcione como una palanca. Hay una parte de arriba, hay una parte de abajo. Y se queda quieta, por eso es que no se mueve. ¿Cómo se llamaba ese continente o ese bloque de tierra que sostenía la tierra para que se estuviera quieta? Se llamaba la Tierra del Sur. En griego antiguo sería Australia. Por eso Australia se llama Australia, la Tierra del Sur. Austral significa sur y tria viene del prefijo tierra, que fue el nombre que le dieron los británicos como en 1800 y pico, cuando lo descubrieron y se dieron cuenta que estaba más al sur. En honor a los griegos le pusieron Australia y vendría siendo como ese continente que ellos asumían que debía existir abajo para que la tierra se equilibrara. ¿Listo? Este señor. ¿Eso qué nos demuestra? Que efectivamente en el medioevo, en Europa occidental, habían dos formas de comprender el mundo. Una forma era para la alta nobleza y la otra era para los vasallos. Para la alta nobleza, la tierra siempre fue redonda. Colón sabía que era redonda, él no quería descubrir que la tierra era redonda, él lo que quería era encontrar rutas marítimas. Pero para el pueblo sí necesitábamos una tierra plana, una arriba para el cielo y una abajo para el infierno. Pero en el Renacimiento, un momentico, entonces la tierra no es plana porque los griegos no decían que fuera plana, ¿sí? Incluso por allá se tomaron la molestia de leer la primera, una de las pocas obras que se escribió en idioma vulgar. El idioma vulgar era cualquier idioma menos el latín. El latín es el idioma de Dios, la Biblia está en latín, las misas eran en latín, etcétera, etcétera. Este es el mapa de la obra del señor Dante Alighieri. Dante Alighieri no es del Renacimiento, pero pareciera que fuera del Renacimiento. Dante Alighieri es de por allá 1300, casi 200 años antes del Renacimiento. Dante en su libro narra la historia de él buscando a su amada Beatriz. Primero pasa por el infierno buscándola, siempre entra dentro de una esfera bajo unos círculos, 9 círculos, ¿sí? Luego pasa por el purgatorio, que esto fue lo que se tuvieron que inventar en el siglo X la iglesia para que los ricos empezaran a pagar, ¿sí? Empezaran a pagarle la cosa a la iglesia para que pudieran llegar a donde? Al cielo. Entonces, los ricos tenían que pagar para no pasar por aquí y llegar directamente al cielo. Luego Dante hace este recorrido por el purgatorio, luego sigue por las esferas celestes, que ya las vamos a ver, llega a la última esfera celeste, llega a la Primus Mobile, que es la esfera celeste más quieta, y luego llega al Imperio Mobile, que es el cielo, el paraíso, ¿sí? Donde allá está Dios, según Dante. Y hacia abajo, hacia dentro del centro de la tierra, está el infierno. Lo curioso es que él dice que al otro lado del purgatorio está ¿quién? Jerusalén, la ciudad divina. Acuérdense que en esa época estábamos en plenas cruzadas y el motivo era Jerusalén. Pero en esa época, estoy hablando antes del Renacimiento, medio, ellos ya sabían que la Tierra era redonda. Eso de que la Tierra era plana era una mentira, una forma de convencer a la gente de que se tiene que comprender de una forma y la otra se tiene que comprender de otra forma. Pero ahí es donde entra el Renacimiento, un momentico, ya no pueden haber dos formas de comprender el mundo. Tiene que haber una sola forma de comprender el mundo. Y esa forma de comprender el mundo, pues se centró ¿en quién? En el único, en el más grande, en el señor Aristóteles. Aristóteles tiene este diseño. Este diseño es de, estoy hablando del siglo XIV, 1300. Es el universo según Aristóteles. Tenemos su esfera central, que es la Tierra, otras esferas concéntricas a la Tierra, porque acuérdense que estamos hablando de perfección. Y solo va a haber perfección si hay simetría. ¿Y cómo hay simetría? En las esferas, porque acuérdense que en el centro de una esfera, hacia cualquier lado, se tiene la misma contraposición con su contraparte. ¿Hay perspectiva? Claro que hay perspectiva. Hay puntos de fuga que todos implican hacia un punto. ¿Qué más hay? Tenemos equilibrio. Claro que hay equilibrio. Una esfera desde su centro a cualquier parte tiene la misma distancia. O sea, la esfera es para los griegos y es para la geometría la figura perfecta. Tiene todas las condiciones. Proporción, ¿sí? Perspectiva y equilibrio. O sea, es perfecta. El universo tiene que ser perfecto. Entonces, ¿cómo lo representamos? Mediante una esfera. Y Aristóteles lo hizo así, siguiendo la idea de los galileos. Y esto se supo por medioevo, durante la época de Cristo, antes de Cristo. Mejor dicho, los griegos la tenían clara, incluso los árabes también lo sabían, los sumerios lo sabían. Los únicos que por allá hablan de que la tierra era plana
y que se pegó en las subculturas fueron los sumerios. Y una de las familias sumerias que es muy cercana en términos de ritos y de creencias fueron los hebreos, que después se convirtieron en los judíos y posteriormente los cristianos. Por eso era que los cristianos era mucho más fácil creer que, porque la Biblia dice que es plana, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces aquí teníamos, pero pilas a esto. Tenemos el centro de la Tierra. ¿Listo? Ahí está la Tierra puesta en el centro. Porque la Tierra es el centro, los seres humanos estamos en el centro, somos los importantes. Tenemos una esfera que está allá arriba, que es donde circula la Luna. ¿Listo? Luego sigue Mercurio, luego sigue Venus, luego sigue el Sol, luego sigue Marte, luego sigue Júpiter, luego sigue Saturno y hasta ahí. No hay más. Acuérdense que los griegos solo observaron hasta Saturno. No habían más planetas. Neptuno, Urano y Plutón, eso se lo observaron después y gracias a Galileo. ¿Listo? Después seguían las esferas, las estrellas que se movían. Recuerden que para los griegos todo lo que estaba allá arriba se llamaban estrellas, pero habían tres tipos de estrellas. Las estrellas que se movían raras y solas, que llamaban planetas, por eso la Luna para ellos era un planeta, el Sol era un planeta, Marte era un planeta, pero porque era una estrella rara. ¿Sí? Estaban las constelaciones que se movían en grupo y estaban las estrellas fijas. Las estrellas fijas estaban en la última esfera perfecta que se tenía. De ahí para allá seguía el imperio. O sea, para los griegos esa era la plenitud. Para los cristianos esa plenitud, ¿quién es? Pues el paraíso. Entonces allá estaba Dios. Eso era perfecto. A los cristianos les cabía perfecto el pensamiento aristotélico. ¿Qué pasó entonces? Este orden es importante. ¿Por qué la Luna de primeras? ¿Por qué después Mercurio? ¿Por qué después Venus? Y después ¿por qué el Sol? Porque ¿se acuerdan cuando vimos perspectiva? Cuando vimos el cuadro de Rafael. ¿Qué es lo más cerca desde la perspectiva? ¿Usted cómo sabe que un cuadro desde la perspectiva, o mejor, ¿usted cómo sabe que algo está cerca en un cuadro con perspectiva? Pues porque se ve más grande. Entonces como la luna se ve más grande, tiene que estar más cerca. Eso nos lo enseñó la perspectiva. Entonces como la luna es la que más grande se ve, pues tiene que estar más cerca. Tiene que estar acá, en el primer círculo. Ah, bueno, y después ¿por qué sigue Mercurio y Venus? Y Mercurio y Venus son más chiquitos que el Sol. ¿El Sol no debería ser el siguiente? Ah, sí, pero ¿se acuerda de la perspectiva? Si usted tiene un elemento que es grande, ¿sí? Es porque está cerca. Pero si el elemento que está cerca es pequeño, ¿usted cómo lo hace para decirle al mundo que es pequeño? Lo pone por delante de uno que esté más atrás y que sea grande. Así usted dice, el cuerpo está cerca, pero es pequeño. ¿Qué pasaba cuando los griegos observaban esto? Pues que ellos veían el Sol y veían que Venus y Mercurio pasaban por delante del Sol. Entonces, a pesar de que el Sol es más grande, creeríamos que está más cerca de la Tierra, pero no, está más lejos. Lo que pasa es que es más grande que Mercurio y que Venus. Entonces, por esa razón los griegos sabían que estaba adelante Mercurio y adelante Venus y después sí estaba el Sol. ¿Por qué no estaba Marte delante del Sol? Porque resulta que desde la Tierra el Sol nunca vamos a ver a Marte haciendo esto, pasar por delante ¿de quién? Del Sol. Siempre lo vemos pasando por detrás. Ah, bueno, entonces como está pasando por detrás y es más pequeño, pues está después del Sol. Y luego después pasa lo mismo con Júpiter y con Saturno. Se ven pasando por detrás y cada vez más pequeñitos y pues ahí los tenemos. Entonces, ahí una cosa. Y era perfecto. 7 planetas eran perfectos. Porque acuérdense que Dios ¿hizo qué? Hizo el universo en 7 días. Ahí están reflejados. Era perfecto. ¿Cuántas notas musicales teníamos? 7. O como dijo nuestro querido presidente, ¿cuántos enanitos tenía Blancanieves? 7. 7 es un número asociado a las condiciones divinas. Por eso el universo aristotélico era perfecto. A la iglesia cristiana le parecía perfecto. 7 es el centro de la tierra. Allá hay una plenitud. Pues ¿cuál plenitud? Y pues nada más y nada menos que el paraíso. Y dentro del universo aristotélico, dentro de este bloque terrestre donde estaba la tierra en su centro, pues simplemente estaba el inframundo. Ah, bueno, ¿y cuál es el inframundo? No, pues el infierno. Ah, perfecto. El universo de Aristóteles nos queda al peluche. Esta sería una representación un poco más clara de lo que es el universo. A este universo se le llamó el universo geocéntrico. Tenía 2 características. Era geocéntrico y geoestático. ¿Qué significa? Que la Tierra estaba estática, ¿sí? Y que la Tierra era el centro. Todo lo demás se movía alrededor. ¿Alrededor de qué? De la Tierra. Solo la última esfera, que era la más lejana, donde veíamos las estrellas fijas, estaban allá ancladas, era la única que no se movía. De resto todo se movía. Y se movían en esferas. Tenían un problema, que fue el que solucionó Ptolomeo. Que es, bueno, pero ¿por qué yo veo que Mercurio va y se pierde? Ah, no, pues lo que pasa es que aquí Mercurio, que se me dice Mercurio, no lo veo por acá, no está por acá.
Vamos a hacer el ejercicio con Venus porque Venus sí lo tiene. Venus presenta lo que son los epiciclos, o sea que mientras va haciendo este movimiento, Venus también está escribiendo aquí un círculo pequeño. Y es perfecto, porque es que si escribe un círculo pequeño es porque es geometría perfecta, si va a través de un círculo es porque es geometría perfecta. ¿Y dónde tiene que estar? Ah, un momentico, ¿está en la nada? No, los griegos no creían en el vacío. Para los griegos existían las cosas, sobre todo para Aristóteles. Aristóteles tenía una concepción bastante compleja y es: las cosas que son las que existen, las cosas que no existen son las que no son. Y ese era su berraco problema con Platón. Platón le decía: no, lo que nosotros vemos en la Tierra es apariencia, lo real está allá en el mundo de las ideas, en un mundo ideal. Y Aristóteles le decía: no, un momentico, lo que existe es lo que yo puedo tener, esto que yo toco es real. ¿Por qué? Porque está aquí. Lo que no puedo tocar, lo que no existe, no es real. Entonces, aquí debería existir una condición bastante particular. ¿Dónde se van a mover? Porque es que yo veo que los barcos se mueven en el mar, las aves en el aire, nosotros en el suelo. O sea, hay algo que lo tenga que sostener. Ah, bueno, pues lo tiene que sostener algo que esté por encima del ser humano. ¿Qué está por encima del ser humano? Para los griegos, pues ¿quién era? Pues los dioses, ¿sí o no? Y para los cristianos, pues luego fue Dios. Dios hacía que se movieran. Pero pilas, necesitamos algo en lo que se sostenga. Ya les voy a decir en qué se sostiene. A esto se le llamó el universo la teoría geocéntrica. Grandes pensadores, que Ptolomeo, que Heracles, que Tales, que Pitágoras, todos aportaron, pero al que se le atribuye este universo es al señor Aristóteles. Aristóteles lo que hizo fue: yo creo en esta vaina porque para mí el universo tiene que ser esférico, perfecto, ¿sí? Liso, ¿sí? Se tiene que mover armónicamente, tiene que buscar la perfección. Porque hay unos planetas a este lado y otros porque tiene que mantener el equilibrio. O sea, estos manos la tenían clarísima. Y a la iglesia le casaba. Entonces, en el medioevo fue el mundo que le presentó a la alta nobleza y al alto clero. Y en el Renacimiento el que le presentó al resto del mundo. No, no era que no lo estuviéramos entendiendo mal, no entendíamos. Lo que pasa es que esta gente pobre tenía que entender el arriba y el abajo. Pero la iglesia la tenía clara. ¿Listos? Entonces, hablemos de Aristóteles y esa forma en la que Aristóteles acepta ese mundo. Pues resulta, mis queridos compañeros, que Aristóteles tenía una condición bastante particular. Él comprendía que el universo era esférico, era perfecto. Y todo lo que estaba compuesto en él era perfecto. Entonces así lo tenía que entender la gente. Y claro, le cabía a la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No, pues es que Dios es perfecto y tiende a la perfección. Así tiene que entender el universo porque Dios lo hizo. Dios tiene que sacar esto. Entonces Aristóteles le casó perfecto a la iglesia cristiana. Por eso fue mucho más fácil trabajarlo desde Santo Tomás que desde San Agustín. Entonces Aristóteles decía: el universo perfecto que nosotros vemos de esa forma organizacional como se encuentra presente, pues está compuesto ahora por aire, agua, por fuego, agua, aire y tierra. Los 4 elementos de la tierra, la que la conforman. Todo lo que está en la tierra está conformado por estos 4 elementos. Sus combinaciones dan la existencia de otras condiciones. Para él, estas se llamaban las condiciones fundamentales. Sus mezclas se llamaban las condiciones sensacionales. Bueno, ese nombre se los quedo viendo. Pero era la combinación de estos dos, o de varios. ¿Listo? O sea, por ejemplo, yo estoy compuesto de algunos elementos. ¿Cuáles elementos? Como yo tengo sangre, pues tengo que tener agua. Como yo tengo carne, entonces tengo que tener tierra. Como yo respiro, tengo que tener aire. ¿Listo? Entonces, como yo tengo, a mí me da fiebre, se me baja y se me sube la temperatura, tengo que tener fuego. Pero está distribuido en porciones distintas. ¿Por qué? Porque acuérdese que Aristóteles decía: lo que yo pueda observar es lo real. Y ese man se encargó de estudiar lo real. Pues eso lo vamos a ver después. Pero a lo que voy es que el mundo lo comprendíamos como un universo, un todo que es perfecto o que tiende a la perfección. ¿A través de qué? De la tierra en el centro, el ser humano en el centro, el inframundo muy metido por allá, o sea, el infierno, y unas condiciones que me llevan hacia la plenitud, que son las esferas celestes donde se mueven los astros grandes o los grandes planetas, las estrellas de constelaciones y las estrellas fijas. Y después de eso está la plenitud. Pero pues para los cristianos la plenitud se llama ¿qué? Esto. Pero todo ese universo estaba creado por estos 4 elementos. Pero había un elemento más que se llama el éter. El éter era una sustancia divina. ¿Sí? Los griegos se la inventaron. ¿Para qué se la inventaron? Ah, bueno, se la inventaron para una sola cosa. ¿En qué flotaban los planetas?
Pues en una sustancia. ¿En cuál sustancia? En la que ellos llamaron el éter. ¿Y qué es el éter? Pues si usted le pregunta a Aristóteles qué es el éter, Aristóteles le va a decir, no, amigo, el éter es una sustancia que se inventaron los dioses para que sus cuerpos celestiales se muevan en eso, el éter. Bueno, ¿y cómo es el éter, señor don Aristóteles? No, no tiene olor, no tiene sabor, no se puede ver, es invisible, es inoloro. Ah, o sea, no es nada. No, 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 no. Ese no puede ser nada, es éter. Porque los griegos o sea, para ellos la nada no existe. Acuérdense del señor Aristóteles, estamos en Aristóteles. Lo único que yo puedo, lo único que es lo que existe. Lo que no es, no existe. O sea, la nada no existe porque no es, ¿sí? Entonces, no, 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 no. Prefiero llamar a la nada éter y darle unas cualidades que son en últimas el vacío, pero pues para evitar el vacío, no, no es éter. Y después los cristianos que hicieron, ah, no, es éter. El éter ese es esa esencia divina, pero ya no es hecha por Zeus y Venus y Ares y Plutón y eso. No, es hecha por Dios. Entonces el éter siguió esa idea del éter. Entonces el mundo según Aristóteles, el universo estaba compuesto por el éter en cosas divinas, por estos cuatro elementos y sus combinaciones. ¿Listo? Pero esas combinaciones se dan a partir de unas estructuras que buscan la perfección. Y las estructuras que buscan la perfección, que son nada más y nada menos que estructuras geométricas. Por eso, para él, el fuego tenía unas partículas muy diminutas atómicas. Acuérdense que Demócrito habló de los átomos, ¿sí? De partículas muy pequeñitas. Y para los griegos, en especial para Aristóteles, esos átomos tenían formas. ¿Cuáles formas? Pues formas que tendrían que tender a la perfección, o sea, formas geométricas. Tenemos aquí, por ejemplo, la pirámide para el fuego, el cubo para la tierra, un octaedro para el aire, un dodecaedro para el agua y para el éter un ventedecaedro, o sea, uno de 21 lados. Esto era una maravilla porque ese cuadraba perfecto, les tenía todo ese mundo así súper, súper plano. Yo no sé si ustedes en geometría han trabajado esta posición, esta forma de comprender el mundo, pero es bastante interesante. Y sobre todo, ¿por qué yo sé que es así y por qué yo sé que es así? Para Aristóteles, o sea, porque Aristóteles decía, esto es lo que existe a través de esto. Ah, pues por una sencilla razón, las cosas son porque son, las que no son es porque no existen. ¿Por qué no existen? Porque mis sentidos no me las dejan observar. Si mis sentidos no me dejan observar las cosas es porque no existen. Esa realidad no existe, no se ve. ¿Sí? Entonces, lo que no me permita mis sentidos observar, esas cosas no existen. Por eso Platón está equivocado. Por eso lo que usted no vea está equivocado. O sea, como Santo Tomás de Aquino o como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Porque Aristóteles es el padre del uso de los sentidos. Para él los sentidos eran el único elemento que tenía el hombre para darse cuenta de esto. Y si se da cuenta de eso es porque eso existe y es real. Entonces, si Aristóteles, si el ser humano no se da cuenta de eso, pues entonces, hermano, tenemos un problema. ¿Listo? Y ahí es donde empieza la gran hazaña del señor Aristóteles, que duró por muchísimos años. Empezó a decir que solo existe lo que conozco. ¿Cuál es mi primer camino para conocer? Mis sentidos. A eso él lo llamó el conocimiento sencillo.